Bien, regresamos al análisis de este asunto que ahora llama tanto la atención, que es la propagación de este virus que produce esta enfermedad llamada Zika, que quizás en esta ciudad al menos venga heredando aquella antigua escandalera del gobierno pasado cuando apareció la llamada fiebre porcina, que después se llamó simplemente por el tipo, la clasificación del virus de H1N1, y que pensamos que iba a matar a 1000 personas por día. Finalmente no pasó nada, absolutamente nada. Bueno, sí pasó. Pasó que desde entonces todos nos andamos lavando las manos con gel. Eso sí. Lo cual era un contrasentido, porque nos ponemos gel antibacterial para combatir un virus. Y una cosa es un virus y otra cosa es una bacteria. Pero en fin, como les cantaban a los niños de ping-pong, con agüita y con jabón también se puede usted lavar las manos. Pero en fin, yo no sé y realmente si este sea un asunto magnificado por los medios. Yo no sé si esta es una epidemia de Zika o es una epidemia de medios. Se han hecho mucho escándalo los medios, diputada, o sea, se les pasó la mano para 140 casos, digo, como que no es para tanto, ¿no? Mira, Rafael, sí. Yo no creo que estén exagerando. Está bien que informen a la sociedad, a la población, porque ahorita lo que más necesitamos es prevención. Entonces, que estén sacando las medidas que se deben de tomar para que logremos combatirla antes de que se haga algo más grande, creo que es muy oportuna la información que están dando. Entonces, exagerar es como lo que dices, lo que pasó hace unos años, que no veías a gente en la calle, todos andábamos con tapabocas, los restaurantes cerrados, realmente te sentías en una película de terror. Eso es exagerar. Creo que ahorita lo están tomando bien. Yo recuerdo que en aquella ocasión hubo algo que tiene que ver con Guerrero. Sí, así es. Los acapulqueños se pararon en la carretera para que no entraran coches con placas de la Ciudad de México, porque los que en aquel tiempo se llamaban defeños iban a llevarles la enfermedad al puerto de Acapulco, como si allá no hubiera, ¿no? Entonces era impresionante que se creó una psicosis. Y si nos ponemos un poco históricos, y de esto le quiero yo preguntar a usted, sí, diputada, tenemos una larga tradición en México de combatir moscos. La fiebre palúdica, sí, bueno, prácticamente se erradicó de una manera muy notable, o se disminuyó de una manera muy impresionante, cegando los charcos, así y los es. pantanos. Y yo recuerdo que había unos señores con unas bombas en la espalda que echaban petróleo sobre el agua para que no se reprodujeran las larvas y para que no evolucionaran y salieran los moscos y transmitieran el paludismo. Entonces, ¿tenemos en México la capacidad para controlar este tipo de brotes? Por supuesto que lo tenemos. Y yo le tengo que decir que conozco muy bien el sistema de salud, sobre todo en lo que es la Secretaría de Salud, y pues existe ahí un ejército de hombres y mujeres trabajando por las enfermedades prevenibles. Especialmente, y le tengo que decir que Guerrero siempre ha ocupado los primeros lugares en estas enfermedades endémicas. En dengue fuimos el primer lugar hace algunos años. Ahorita en lo del virus de la chikungunya también estamos ocupando en los primeros lugares con más de 1,172 casos autóctonos. Pero ¿qué es lo importante aquí? Nuevamente lo vuelvo a decir. Es la prevención, es la promoción y es la educación para la salud. Si nosotros logramos la sociedad civil organizada y logramos llegar a los hogares y tocar puertas y motivar y sensibilizar a la gente, es otra manera de enfrentar el problema que se da, hay que decirlo también, en las épocas del año que se tienen que dar, estacionales, y que en otras más vienen las enfermedades diarreicas o las gastrointestinales, pero en esta época del año es cuando más se presenta el problema. A mí me motiva mucho, lo vuelvo a repetir, cuando se logra la participación social y logramos que los niños o logramos que los jóvenes puedan ayudarnos a que los propios padres de familia puedan entrar en esta prevención,
Esto es algo muy importante y muy significativo en el estado de Guerrero, porque a mí me tocó precisamente un brote de gran magnitud, y cómo me di cuenta cuando empezaron a participar pues la Secretaría de Educación, por supuesto, la Secretaría de Desarrollo Social, en fin, todo el mundo involucrándose, motivando y sensibilizando a la gente. Entonces se logró que se pudiera reducir de estar en el primer lugar, irse a los últimos lugares y hasta tener un reconocimiento nacional, pero esto fue gracias a la participación social organizada. Claro. Ahora, hay otro elemento que ha, según yo, contribuido a esta especie de preocupación colectiva, y es que por primera vez se presenta un fenómeno muy raro en la distribución de los medicamentos. Las instituciones públicas de salud tienen suficientes dosis de este retroviral o antiviral que se llama oseltamivir, que es el ingrediente, el componente básico de este medicamento comercialmente conocido como Tamiflu. Pero como en algunas farmacias de este oligopolio de distribución que tienen los medicamentos en México, que en sí ya es otro tema, así como para ustedes, los diputados, ¿no? Porque en manos de cuántas gentes en este país está la distribución de las medicinas de todos los mexicanos. Luego yo me sé algunos nombres, pero para qué se los digo, ustedes también se los saben, ya ustedes se los dirán al público. Pero como hubo una disminución y hubo una escasez, entonces se generó un fenómeno de pánico y de sobredemanda. Y entonces sí se acabó. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto de las medicinas? Porque estas prácticas comerciales como que no a todo el mundo le favorecen, ¿no? Empezamos con usted y luego con usted. Primero las damas. Bien, y sí, para mí es importante retomar lo que sucedió en el 2009. Quienes estábamos al frente de instituciones de salud sí vimos los fallecimientos. ¿Usted en dónde estaba en aquel tiempo? Estaba en Sonora, a cargo de la Seguridad Social Estatal. Y entonces... ¿Y allá hubo muchos casos? Hubo muchos fallecimientos. Cuando no era detectada oportunamente que era el H1N1, fallecía, era muy contagioso. Y las medidas que se tomaron en la Ciudad de México, aunque pueden parecernos exageradas, nunca podremos dimensionar cuántas vidas se salvaron con esas medidas. Ahora, ¿qué sucedió? Creo que el año anterior las acciones de vacunación fueron más oportunas y la gente no se enfermó tanto, por lo tanto esto es en el mercado privado es oferta-demanda, y quizás lo que sucedió que para las farmacias no fue atractivo contar con el abasto suficiente del Tamiflu, ya que no había habido un disparo. Recordemos que estamos más de 200% de presentación de la enfermedad respecto al año anterior. Las farmacias privadas no solicitaron a sus proveedores el abasto suficiente de Tamiflu y curiosamente se bajó la guardia en cómo defender a la ciudadanía. Nomás por poner un ejemplo del total de vacunas que tenía disponible el gobierno federal para influenza, en diciembre apenas se había aplicado el 25%, que quiere decir que en enero arrancamos el año con el 75% de la población objetivo sin haberse vacunado. De ahí se da el disparo del padecimiento de influenza y no estaba preparado precisamente el mercado privado para esa demanda que iba a existir. El mercado público sí, porque sí se prepara tanto en vacunas como en tratamientos. Lo que falló fue quizás la aplicación de las vacunas y la bajada de guardia de todas estas medidas de lavarse las manos, de que si empezamos a detectar un padecimiento que es diferente a una gripa normal, debemos sospechar que tenemos influenza. Entonces, sí creo que lo que sucedió fue un comportamiento de oferta-demanda comparado con el año inmediato anterior, un disparo de más del 200% en el padecimiento, y entonces hay desabasto. Y además, sí, ya con el trauma generado desde el 2009, las personas empezaron a comprar sin estar dictaminado por un médico que requerían ese tratamiento, ¿no? Entonces tenían miedo y empezaron a comprar el poco abasto que había disponible, y eso generó lo que estamos viviendo actualmente, y que supuestamente en estos días el único laboratorio que es el distribuidor del medicamento iba a surtir como 60,000 piezas a las farmacias privadas, que esperemos que sí se haya podido detener el contagio con todas las medidas que se estuvieron
proponiendo que se debería aplicar por la ciudadanía, que es lo más importante, lo que haga la sociedad, y de ahí viene el tema. Muchas gracias. Nos queda un minutito y medio, si alguien quiere usarlo. Sí, sin duda la oportuna vacunación de la ciudadanía es punto importante para poder mantener la influenza en una condición realmente, se pudiera decir, a la baja, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con esa situación en donde creo yo que sí es parte de lo que dijo la diputada, el terror a adquirir la enfermedad te llevó a tener el medicamento, a resguardarlo, incluso a consumirlo por un simple resfriado. Entonces ahí tenemos que poner más atención como Secretaría de Salud para girar las medidas necesarias y para evitar que se siga generando este tipo de situaciones de terror. Algo que también es realmente importante es que nuestro secretario de Salud reconoce que en esta semana, del día 25 de febrero al 7 de marzo, se han incrementado 1,330 casos y ha habido 51 defunciones por influenza. Eso sí es grave, eso sí hay que atenderlo y ahí sí tendremos que puntualizar para evitar que se nos salga de control. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos en el siguiente bloque. Ahora es un poquito el momento de un cambio de tema. Viene don Miguel Reyes Razo con su crónica, pero como eres muy veloz, de palabra fácil, se avienta su crónica en 3 minutos y nosotros regresamos a la tercera parte de esta emisión. Ahorita volvemos.